antes que empecemos con las actividades, queremos pues agradecer a la Fundación, a la Dirección Médica, a la doctora Marcela Granados, que nos ha apoyado en esta iniciativa del Centro de Bioética y sobre todo pues a la subdirección académica del doctor Escobar, que nos ha brindado un apoyo incondicional con una intención de que generemos estos espacios de discusión y de reflexión donde la comunidad Lili se pueda involucrar, donde podamos tocar temáticas relevantes desde el punto de vista bioética que creo que nos afecta a todos en nuestro quehacer clínico. Y bueno, pues la idea de hoy es tener un conversatorio sobre nutrición y derechos humanos y aportar a una reflexión bioética desde los diferentes campos y desde los diferentes servicios que están involucrados con el soporte nutricional sobre los elementos bioéticos que corresponde como a nuestra práctica clínica. Vamos a empezar con una conferencia de la doctora Diana Cárdenas, que le agradecemos su participación. La doctora Diana Cárdenas nos envió desde Francia esta presentación pregrabada. Ella es una médica nutricionista, magíster en ciencias y magíster en relaciones internacionales y doctora en filosofía. Actualmente es médico en el servicio de nutrición del Centro Oncológico Institut Gustave Roussy en Francia. Es editora de la revista de Nutrición, Genética y Metabolismo, es editora asociada de la revista Clínica de Nutrición, es coordinadora del Grupo Internacional de Trabajo por el Derecho al Cuidado Nutricional, y ella muy amablemente nos compartió esta presentación donde da unos lineamientos generales desde los cuales vamos a partir para la discusión posterior. Entonces vamos a darle paso a esta presentación y luego invitaré a los panelistas a participar del conversatorio. De nuevo, muchas gracias por el apoyo institucional por un lado y por el otro lado por la participación de todos ustedes. Reflexionar y que sigamos abriendo puertas para este tema. Voy a hablar entonces sobre nutrición clínica y derechos humanos. Voy a intentar hacer una reflexión desde la bioética. Quiero comenzar entonces con esta frase. No necesitamos siempre de otros tipos de apoyo, pero sin comida ni los hombres sanos ni los enfermos podemos vivir. Y es que la nutrición clínica se trata de eso, de alimentar a la persona enferma. Entonces quiero intentar en estos próximos 25 a 30 minutos responder esta pregunta fundamental. ¿Cuál es el fundamento ético del acceso al cuidado nutricional como derecho humano? Es decir, quisiera poder definir un núcleo de principios y valores éticos que estén relacionados con la práctica de la nutrición clínica. Para eso entonces quiero en una primera parte de introducción plantearles el problema muy actual de la desnutrición asociada a la enfermedad en el contexto clínico, como sigue siendo hoy un gran problema desatendido, porque los pacientes no tienen acceso a la terapia nutricional ni a los cuidados nutricionales. Segundo, mostrarles cómo el enfoque basado en derechos humanos en nutrición clínica pretende dar respuesta, al menos parcial, a este problema. Para en una tercera parte poder definir los principios y valores del cuidado nutricional como derecho humano antes de concluir. Entonces, ¿qué es la nutrición clínica? La nutrición clínica no es simplemente la aplicación de los principios de la nutrición en el campo médico. La nutrición clínica es una nueva ciencia que surge en el momento en que interactuamos desde la nutrición con la medicina, y esto basado en la evolución del concepto de nutriente, el cual ha evolucionado desde la antigüedad para hoy ser entendido como un nutriente que puede ser administrado de manera artificial. Pienso yo que estos problemas éticos que tenemos hoy en día tienen un fundamento epistemológico, y esto lo podemos evaluar desde estudiando la historia de la nutrición y la historia de la medicina a través de la noción del nutriente. La noción de nutriente la encontramos desde Aristóteles como una sustancia extraída del alimento que después de convertirse en sangre se puede convertir en cualquier parte del cuerpo. Ya Hipócrates, recordemos que es el padre de la medicina alopática occidental. Hipócrates considera que es una sustancia asimilable, que se convierte en sustancia del cuerpo, y lo diferencia muy bien de medicamento. Es decir, un medicamento tiene como objetivo evacuar los humores o los fluidos, pero el alimento o el nutriente es algo que se convierte en la sustancia del cuerpo. Ya después, Hipócrates, el siglo V a.C.,
siglo XVII, Lavoisier y otros, ya avanzan en el entendimiento del nutriente y en la naturaleza del oxígeno y el proceso de oxidación, y se habla de un nutriente único y de la importancia de este nutriente en la salud. Ya en el siglo XX, entonces, se diferencian los diferentes tipos de nutrientes y en el Premio Nobel de Medicina de 1929 se es otorgado por el descubrimiento de las vitaminas. Luego ya en los años 70, final de los 60, 70, somos capaces de producir estos nutrientes y administrarlos de manera artificial, que se van a poder administrar no solamente por la vía oral, sino se van a ser administrados por un tubo, por una sonda nasogástrica o una sonda de gastrostomía, o por una vía parenteral, ya bien sea periférica o central. Entonces vemos cómo esta noción del nutriente nos permite hoy en día de hablar de una disciplina como tal, que es la nutrición clínica. La nutrición clínica pretende abordar el problema particular de la desnutrición asociada a la enfermedad gracias a la administración de nutrientes por vía artificial para poder modular esa inflamación, esas alteraciones metabólicas características del paciente desnutrido cuando está enfermo. Entonces pasamos de una concepción de la era precientífica del nutriente a una era científica para que haya un gran cambio en la era posgenómica. Entonces, entender ese concepto de nutrición a lo largo de la evolución de la ciencia nos permite hablar hoy de una disciplina como tal, que es la nutrición clínica. Este nutriente administrado artificialmente está producido entonces por la industria farmacéutica y cambia su estatuto. Hablamos de nutrición artificial parenteral como un medicamento y los alimentos con propósitos médicos especiales o los APMEs, que tienen un estatuto particular que no es ni alimento ni medicamento, sino está entre las dos. Colombia está hoy en día regulando esto de manera muy fino, en Europa ya está un poco más avanzado. Y hablamos también de farmaconutrientes, es decir, aquellos nutrientes que pueden tener la capacidad de ir más allá de un efecto del estado nutricional para tener un efecto tipo farmacológico, para poder modular la respuesta inmunitaria y funciones metabólicas de los pacientes. ¿Todo esto con qué objetivo? Por supuesto, mantener el estado nutricional, pero sobre todo mejorar los desenlaces clínicos de los pacientes. Esto va a cambiar entonces esta concepción, este concepto de nutriente artificial, nos va a poner entonces en un contexto de relación médico-paciente y a diferencia de la nutrición, que estamos hablando de una relación del medio ambiente, el nutriente viene del medio ambiente, aquí hablamos de una relación médico-paciente porque necesitamos una indicación médica, una prescripción médica y la voluntad del paciente de recibirlo para poder administrar de manera artificial estos nutrientes. Entonces hay claramente una relación médico-paciente que se genera con este nuevo concepto de nutriente artificial. Y hay un nuevo actor que juega un papel muy importante, la industria farmacéutica. Y esto nos pone entonces frente a una situación ética y un reflexionamiento ético. Entonces la nutrición clínica trata de eso, de administrar por una vía natural o una vía artificial, bien sea parenteral, por una vía central o periférica, y una vía enteral por sonda nasogástrica o por gastrostomía. Vamos a poder administrar los nutrientes para poder modular la inflamación, las alteraciones metabólicas, mantener el estado nutricional y poder cambiar los desenlaces del paciente. Sin embargo, estamos frente a dos problemas muy importantes. Por un lado, la prevalencia de desnutrición asociada a la enfermedad sigue siendo muy alta. Los estudios hoy indican aproximadamente 50% de los pacientes y el acceso a estas terapias nutricionales o al cuidado nutricional como un proceso, que lo voy a describir ahora, pues es muy bajo también. Este cuidado nutricional entonces se debe administrar como un proceso, 3 grandes etapas. La Asociación Colombiana de Nutrición Clínica definió un modelo muy completo, muy bonito. Y esas 3 etapas son detectar, nutrir y vigilar. El detectar trata de identificar el riesgo nutricional y hacer una valoración completa para hacer un diagnóstico del estado nutricional que va a permitir establecer un plan de cuidado. Por supuesto, después administrar la terapia nutricional, que puede ser enteral, parenteral o por suplementos nutricionales o complementos nutricionales. Y por último, monitoreo, documentación y evaluación. Entonces, la correcta administración de los cuidados nutricionales se van a hacer en estas etapas secuenciales de manera individual, según las necesidades de cada paciente. Hoy en día la terapia nutricional tiene mucha evidencia sobre cómo es su eficacidad. La nutrición administrada de manera individual en los pacientes, la mayoría de los pacientes tienen un beneficio. Hay algunos pacientes que hoy en día desafortunadamente no logramos mejorar a pesar de su estado nutricional, a pesar de recibir los requerimientos
completos debido a un estado inflamatorio y debido a un estado avanzado de la enfermedad. Pero, sin embargo, la mayoría de los pacientes que hoy en día logramos administrar una terapia nutricional, la evidencia es muy clara en mostrar sus beneficios y sobre todo también, no solamente beneficios en los desenlaces clínicos, también en la calidad de vida y muy importante en los costos en salud. Entonces, aquí tengo estos resultados muy bonitos del estudio Nutrition Day, un estudio europeo donde Colombia es líder participando, y una cantidad muy importante, más de 155.000 pacientes en el mundo. 32% de los pacientes hospitalizados tienen riesgo de desnutrición. Esto es muy importante. En Latinoamérica un poco más alto, 41%, y en Colombia 38%. Y es preocupante la prevalencia tan alta, pero es aún más preocupante que a pesar de que se identifique ese riesgo, no se administra terapia nutricional. Solamente el 32% de los pacientes que están en riesgo reciben nutrición. Y en el mundo, 29%. Entonces, es preocupante la alta prevalencia, pero sobre todo el poco acceso a los cuidados nutricionales. Entonces, ¿es el diagnóstico o es la desnutrición un problema ético? Y yo me atrevería a decir que sí, porque hay un subdiagnóstico debido a que los médicos, hay varias razones para ello, pero una gran causa de esto es que no hay educación médica suficiente para que la desnutrición como diagnóstico sea un problema que los médicos estén acostumbrados y sepan cómo diagnosticar. Entonces es una enfermedad invisible y hay un subdiagnóstico. Por otro lado, no se reconoce como una enfermedad. Hoy en día los criterios de la clasificación internacional de enfermedades de la OMS sigue reconociendo la nutrición únicamente según el índice de masa corporal. Y hoy en día sabemos que una persona obesa también puede estar desnutrida. Por otro lado, no hay consenso en los criterios diagnósticos. Recientemente, bueno, en el 2018 ya aparecieron los criterios GLIM como una iniciativa para hacer un diagnóstico. Estos criterios aún están en proceso de validación. Entonces, la desnutrición sigue siendo un problema subvalorado y el no realizar este diagnóstico adecuado pone en juego varios principios de la ética. Entonces, hay una ausencia de información e interés en nutrición clínica. En manera general, los pacientes, los profesionales de la salud, los médicos y otros profesionales no están acostumbrados ni están sensibilizados a esta problemática. Por lo tanto, no se identifican los pacientes que están en riesgo nutricional. Hay un subdiagnóstico de la desnutrición. Aquí podemos poner entonces en juego el principio de beneficencia, porque el paciente no va a recibir la terapia nutricional adecuada. Por otro lado, el paciente puede estar mal informado sobre su estado nutricional y la relación con los desenlaces clínicos para que el paciente pueda tomar una decisión realmente autónoma. Necesita estar bien informado y el paciente no recibe la información adecuada porque el médico no está preparado para ello. Hay un importante número de pacientes que no reciben esa terapia nutricional. Entonces ponemos en juego los principios de beneficencia y justicia. Y sabemos que hay mayores riesgos de resultados adversos al paciente que tiene desnutrido. En última, lo que está en juego desde mi punto de vista es la dignidad del paciente. Un paciente desnutrido que no es identificado en riesgo o en desnutrición, podemos tener en riesgo, podemos poner en juego su integridad y su dignidad. Aquí el concepto de dignidad, ustedes saben bien, es un concepto que implica reconocer el valor que tenemos cada uno de nosotros simplemente por ser humanos. Ese valor intrínseco que tenemos, las personas no tenemos un precio, tenemos un valor que se llama dignidad. Entonces, reconocer a la persona enferma, desnutrida, y reconocer las necesidades que tiene en términos de nutrientes y las preferencias y los valores en torno a la nutrición, implica reconocer su dignidad. Entonces, si esto no está identificado, si esto no está bien evaluado, ponemos entonces en juego este principio de dignidad. ¿Cómo tomamos las decisiones en nutrición clínica? Esta identificación del riesgo nos va a llevar a un diagnóstico, a una indicación médica de terapia nutricional. Si podemos lograr las metas terapéuticas en nutrición, informamos al paciente y el paciente de manera autónoma va a decir si lo desea o no lo desea. Y podemos entonces poder instaurar una terapia nutricional. Si el paciente no está correctamente informado porque la profesional de salud no está correctamente formada para ello, entonces se pueden poner también entonces en riesgo los diferentes principios de la bioética. ¿Qué viene a hacer entonces? ¿Cómo juega un papel importante el enfoque basado en derechos humanos? Sabemos bien que
la salud y los derechos deben informarse e inspirarse entre sí. La promoción o violación de los derechos humanos a través del desarrollo en salud. Y por otro lado, las violaciones de derechos humanos resultan en la enfermedad. Sabemos también que es posible reducir la vulnerabilidad a la enfermedad a través de derechos humanos, y esto promoviendo los derechos humanos importantes como por ejemplo el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la información, etc. Entonces, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación están implícitos en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Nosotros consideramos desde el año 2019 que el derecho al cuidado nutricional puede reclamarse como un derecho humano, intrínsecamente ligado al derecho a la salud y al derecho a la alimentación. Entonces, este derecho humano es un derecho que no se puede disociar de esos otros dos derechos y que implica que los pacientes pueden beneficiarse, ustedes deben tener acceso al tamizaje, a la valoración, al diagnóstico, la desnutrición, a la alimentación, a la terapia médico-nutricional basada en la evidencia. Y este nuevo concepto podría ser una base, un fundamento para generar políticas, legislaciones y programas en salud que promuevan la nutrición clínica. ¿Cuál es el contenido? Si decimos que el acceso al cuidado nutricional es un derecho humano, debemos poder definirlo. Y para definir este derecho, debemos identificar un fundamento. Como cualquier derecho humano, el fundamento es el respeto a la dignidad, un alcance y un contenido, identificar unos beneficiarios de este derecho. Entonces, el contenido y el alcance de este derecho dice así: el cuidado nutricional como derecho humano implica el deber de garantizar a todas las personas, especialmente a los enfermos con o en riesgo de nutrición, el acceso al cuidado nutricional y en particular a la nutrición óptima y oportuna, con el fin de, entre otros, reducir las elevadas tasas de desnutrición hospitalaria y de morbimortalidad asociadas. Este enfoque, entonces, basado en derechos humanos, tiene implicaciones para todos los actores y muy importante para los profesionales de la salud. Esto implica que nos enfoquemos en una medicina centrada en el paciente, donde las necesidades de los pacientes son lo más importante. Y podemos identificar entonces algunos principios que nos va a permitir aplicar este enfoque en el día a día en la práctica clínica. Estos principios es promover el principio de la justicia, el respeto, la equidad, la dignidad y la autonomía. Quiero entonces pasar a la siguiente parte con esta reflexión, cómo en el contexto clínico el hecho de administrar los nutrientes y de que la nutrición sea una terapia, una indicación médica, un tratamiento, puede tener un impacto en la ética de los pacientes. La vida no consiste en buscar y consumir los combustibles proporcionados por la respiración y la alimentación, sino, por así decirlo, en consumir alimentos terrestres y celestes. Aquello de lo que vivimos no nos esclaviza, lo disfrutamos. Esto es de Levinas, Totalidad Infinito, en 1961. Y esto nos invita a pensar la administración de nutrición en el contexto clínico. Se trata de un cuidado, se trata de una terapia. La nutrición artificial, enteral y parenteral, es claramente una terapia porque necesita una indicación médica con unos objetivos médicos muy particulares, pero estamos administrándolo en pacientes que podemos considerar vulnerables, porque el paciente desnutrido es un paciente vulnerable. ¿Será que en este contexto el paciente nutrido puede ser considerado como un paciente vulnerable? Yo pienso que sí. Reconocer la vulnerabilidad de estos pacientes implica reconocer su fragilidad. Implica reconocer que desde el punto de vista de la ética, que los seres son frágiles y que necesitan de los demás. Es decir, necesitamos a alguien que nos alimente. Ya no podemos nosotros mismos escoger cómo alimentarnos. No podemos escoger ir a la tienda y comprar lo que nos vamos a comer, sino necesitamos de una tercera persona para que defina cuáles son nuestros requerimientos nutricionales y nos administre una terapia nutricional. El sentido ético más profundo de la vulnerabilidad implica este compromiso de la responsabilidad por los demás. Es decir, tenemos frente a nosotros una responsabilidad de alimentar a la persona enferma. Entonces, esta ética de la vulnerabilidad permite pensar a la persona no solamente como un sujeto autónomo, sino también como una persona vulnerable. Implica reconocer la corporeidad del sujeto y que se trata de alguien con necesidades.
Esta noción de vulnerabilidad va de la par con el reconocimiento de nuestra responsabilidad por el otro que sufre, la otra persona que está sufriendo. Es decir, que nosotros como cuidadores, nosotros como médicos, tenemos esa responsabilidad de responder a la necesidad del otro, en este caso la necesidad de nutrientes. Pero un nutriente que debe responder a la corporeidad del individuo, pero únicamente, no solamente como una terapia, pero también como parte del cuidado. Entonces, el paciente desnutrido es una persona en estado de vulnerabilidad. Esto implica una condición fragilizante que implica la pérdida de la masa magra, tejidos corporales y la función. Conlleva la alteración psicológica y aumentar la morbimortalidad y alterar la calidad de vida. Un cuerpo vulnerable por la desnutrición, por la enfermedad, implica más allá del debilitamiento físico la posibilidad de morir, la pérdida de la autonomía. Entonces, un paciente desnutrido es claramente un paciente vulnerable ante el cual debemos responder con una nutrición adecuada. Pienso yo que el paciente desnutrido es doblemente vulnerable, por un lado porque está afectado en su cuerpo, porque necesitamos de otro para ser alimentado, pero también porque hay una dificultad al diagnóstico, porque es un estado que, como lo dije anteriormente, no se reconoce. Los médicos en general no están formados para reconocer y diagnosticar adecuadamente para hacer visible esta patología. Entonces aquí la ética de la vulnerabilidad nos permite abordar al sujeto más allá de su autonomía para reconocer que es vulnerable y que como cuidadores debemos brindar un soporte o terapia nutricional. La pregunta que sigue entonces es, ¿qué valores éticos y morales son necesarios para dar cuidado nutricional? Y aquí entonces la ética del cuidado nos permite reflexionar en cuanto a esto. La ética del cuidado, que es esta manera de mantener, perpetuar y reparar nuestro mundo de manera que solo se pueda vivir lo mejor posible. Esta es una definición de John Toronto. Recordemos que la ética del cuidado tiene un punto de partida en la ética feminista de John Carroll Gilligan, donde se opone el valor del cuidado al valor de la justicia. Entonces, repito, esta ética del cuidado es una dimensión central en la vida humana. Es una actividad como especie humana que incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, todo lo cual buscamos para entretejerlo en una red compleja que sustenta la vida. Entonces, esta ética del cuidado tiene en el centro la noción de vulnerabilidad. Debemos responder a los seres vulnerables, entendidos como la posibilidad o implícitamente todos los seres humanos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas la necesidad, en diferentes necesidades. Entonces, la ética del cuidado plantea diferentes etapas y aquí lo que yo he hecho es sobreponer las etapas del cuidado nutricional a esas etapas de la ética del cuidado. Entonces, detectar, nutrir y vigilar. En cuanto a detectar, tamizaje y identificar el riesgo nutricional y hacer una valoración y un diagnóstico del estado nutricional, puede sobreponerse a la fase de caring about o preocuparse por. La siguiente fase del cuidado nutricional, de la ética del cuidado, que es taking care of, puede sobreponerse al plan del cuidado nutricional, donde vamos a determinar cuáles son las necesidades. La tercera etapa de la ética del cuidado, que es el caregiving, ya es el cuidar como tal. Podemos sobreponerla a la terapia nutricional cuando administramos la terapia nutricional. Y la última etapa, el care receiving, que podemos identificarla al monitoreo y documentación. Cada una de las etapas tienen una característica moral particular. La primera es la atención. Tenemos que ser atentos para poder preocuparnos por el problema de la nutrición. Debemos ser conscientes como responsables para poder tener un plan de cuidado nutricional y ser competentes. Aquí la competencia técnica es también una competencia moral. Y por último, la responsividad o la responsabilidad en cuanto a, es decir, cómo el paciente recibe los cuidados que estamos administrando. Entonces, aquí están muy importantes las etapas del cuidado nutricional y las fases de la ética del cuidado. Entonces, para terminar, quiero terminar con esta reflexión de la filósofa francesa Corinne Pelluchon, que dice: mi relación con la comida es el lugar original de la ética. La ética no es solo la dimensión de mi relación con los demás, también depende de mi relación con los alimentos. Y esto es muy cierto cuando estamos alimentando a la persona enferma. En el momento en que identificamos una persona a riesgo, debemos ser conscientes de su vulnerabilidad,
para poder identificar necesidades nutricionales y poder administrar adecuadamente la terapia nutricional. Entonces, el médico debe respetar el derecho de los pacientes a los cuidados nutricionales, debe promoverlo y hacerlo respetar, así como los principios fundamentales de la bioética y la deontología médica, considerando al mismo tiempo que los nutrientes, incluso aquellos administrados artificialmente, no son un simple medio, sino un fin indisociable de las dimensiones de convivialidad, placer y relación afectiva que forman parte de la alimentación. Muchísimas gracias. Por la generosidad de enviarnos esta presentación, de participar de este evento, de compartirnos su gran experiencia y conocimiento en este campo. Aprovecho para un par de informaciones. Quería darle gracias de todas maneras a Fran Carrera, que desde el grupo de soporte nutricional nos buscó, nos contactó al Centro de Bioética, manifestándonos el interés de generar este espacio de discusión, y ese es el interés del centro, que los diferentes servicios, de acuerdo a sus prácticas clínicas y los temas que consideren éticamente relevantes, nos busquen para que, vuelvo y digo, desde la Subdirección de Educación pues tengamos la posibilidad de hacer estos eventos y poder compartir estas reflexiones. El siguiente evento que vamos a tener es el 24 de agosto y es el simposio que vamos a realizar sobre humildad cultural y cómo las diferencias culturales y religiosas de las comunidades, digamos, implican o qué implicaciones tienen esas diferencias en nuestro quehacer médico y cómo podemos abordar esas diferencias de mejor manera. Entonces, dándole paso al conversatorio, pues voy a presentar a los participantes que nos van a acompañar en esta discusión. Está la doctora Diana María Quimbayo Wilches. Ella es gastroenteróloga y se dedica a la nutrición pediátrica acá en la fundación. Entonces, por acá de una vez entregamos el agua. Está la doctora Ivonne Aldana Vallejo, es pediatra egresada de la Universidad del Cauca con 27 años de experiencia en trabajo en unidad de cuidado intensivo neonatal en Cali, es pediatra neonatóloga en la unidad de cuidado intensivo neonatal en la Fundación Valle del Lili desde el 2011, actualmente es médica institucional y está orientando el programa Contacto Canguro de la Fundación Valle del Lili, es especialista en docencia universitaria, docente de la Universidad ICESI, asesora de lactancia materna en la Fundación Universitaria Sanitas, miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, de la Sociedad Colombiana de Neonatología y de la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal, expresidente de la Regional Suroccidente de la Asociación Colombiana de Neonatología. Está la doctora Carolina Giraldo Escobar, ella es médica de la Universidad Tecnológica de Pereira, es especialista en anestesiología en la Universidad del Valle, magíster en bioética de la Universidad Internacional de Valencia, España. Y finalmente nos acompaña el doctor José Luis Aldana, él es intensivista de la Fundación Valle del Lili, y nos acompaña también el día de hoy. Muy bien. ¿Ya tiene agua el doctor Aldana? Ah, sí, ya, listo. Entonces, los que quieran participar del conversatorio, pues están muy invitados. Como ya les dije, las personas que se conectaron virtualmente también vamos a estar atentos a las preguntas. Yo quisiera empezar la discusión. Perdón que se me quedó la hoja de preguntas por acá. Yo quisiera empezar la discusión sobre la perspectiva de derechos humanos. La doctora Diana Cárdenas hablaba y promueve la perspectiva de derechos humanos para entender el soporte nutricional. Para muchas de las personas que nos están escuchando, quizás es la primera vez que ven los derechos humanos asociados a un problema de salud específico. Entonces, después de escuchar la presentación y leer algunas lecturas que preparamos pues, para este evento, quisiera saber qué les contribuyó o qué creen que aporta esa perspectiva de los derechos humanos
para nuestro quehacer clínico, digamos, qué les llamó la atención o qué creen que aporta esa perspectiva en nuestro quehacer. Pues desde el punto de vista bioético, desde el punto de vista bioético hay diferentes enfoques. Uno de los principios que planteaba la doctora Cárdenas, pues de los aspectos o de los enfoques de la bioética es el principialista, que tiene que ver con la justicia, la beneficencia, la autonomía, la no maleficencia, que es un enfoque muy interesante, pero de lo otro que hablaba que es mucho más interesante en este caso para nosotros como sociedades latinoamericanas es el enfoque desde los derechos humanos, porque los derechos humanos tienen 4 características muy importantes que son interrelacionados entre ellos. Segundo, que son indivisibles, o sea, que son totales. Yo tengo derecho a la salud, por ejemplo, la salud en su totalidad, en la alimentación, en el ingreso, en las posibilidades económicas, en las posibilidades laborales, y no parcializado, no tengo derechos mínimos que son interrelacionados, o sea, que todos tienen que ver con todos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, dentro de la salud se incluye la alimentación y el derecho a todo ello. Entonces, una mirada muy holística desde nuestro punto de vista latinoamericano y con dificultades de pronto económicas, sociales, pluriculturales y de otras características. Desde ese punto de vista me parece súper interesante el enfoque bioético en la nutrición clínica al final de la vida, desde la mirada de derechos humanos. ¿Qué dicen el resto de los participantes? Bueno, coincido con la apreciación. Digamos que uno a veces se centra mucho como en el tema que atañe a cada uno. En el caso particular, en la parte de neonatos y con el tema que a uno le gusta mucho, pues, la lactancia materna desde el 2016, la lactancia materna es un derecho humano, ¿sí? Muy interesante, pues, esa transversalidad desde que nace el bebé hasta que morimos y trabajar por que sea un derecho humano la nutrición clínica, pero si uno empieza del inicio de la vida, ¿sí?, de ese ser que no tiene capacidad de decidir por sí mismo, ni tiene autonomía, de pronto el debate también, o en este escenario o en otro, sería interesante mirar cómo la lactancia materna como actividad y como derecho humano es frecuentemente vulnerado. Bueno, desde el punto de vista de la nutrición pediátrica, siempre intrínsecamente uno dice, bueno, pues salud es bienestar y ese bienestar incluye obviamente una adecuada alimentación, una adecuada nutrición. Creo que el ligar esta nutrición con los derechos humanos los visibiliza, o sea, nos pone y nos dice, vea, es que esto es un derecho fundamental y entramos nosotros ahí como garantes de que realmente estos derechos se cumplan. Y pues ya enfocados más desde un punto de vista clínico, como grupos de soportes nutricionales ya con un enfoque multidisciplinario, la idea es justamente eso, ¿no? Como estamos dentro de ese eslabón, identificamos que hay un riesgo, que debemos conservar esa salud, ese bienestar, estamos nosotros dentro de ese eslabón y ya después pues vendría, bueno, ¿cómo podemos mejorar toda esta cadena pues para garantizar una adecuada nutrición, sobre todo en una población que es una población importante, vulnerable, como son los niños? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación al evento. Como me presentaron, yo efectivamente soy médico intensivista y esa es mi principal ocupación, pero yo debo agradecer mi trabajo en nutrición como aquel que me permitió ampliar mi horizonte más allá de las 4 paredes que integran las unidades de cuidado intensivo. Y mirando la situación con ese horizonte más amplio, pues el evento pues se refiere a nutrición y derechos humanos y nosotros queremos aterrizarlo desde luego a la nutrición clínica, pero dentro de la garantía del derecho a la nutrición y su relación con los otros derechos, como puede ser la vida, como puede ser la salud dentro del marco de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, pero también con otros derechos consagrados en otros pactos, como puede ser el derecho a tener un acceso a un nivel de vida adecuado, pues tenemos muchas dificultades, sobre todo dadas
por los problemas de seguridad alimentaria. Tal vez la principal barrera de la nutrición o de la garantía del derecho a la nutrición en la comunidad en general tiene que ver con la inseguridad alimentaria. Cuando nosotros vemos cuál es la magnitud de ese problema de inseguridad alimentaria en Colombia, al menos en su magnitud moderada a severa, en la última encuesta nacional es del 30%, son 15,5 millones de personas. Dentro de esa población nosotros tenemos una gran cantidad de personas que están enfermas o que estas condiciones nutricionales van a determinar enfermedad. Entonces, en parte, digamos, de los determinantes de la enfermedad, tanto de los niños como de los adultos. Y eso hace que muchos de los pacientes que nosotros recibimos aquí con unos diagnósticos principales y una morbilidad asociadas tengan desnutrición como problema, y que esto va a impactar en los resultados pues, clínicos de los pacientes. Ahora, nosotros en los hospitales no tenemos el problema de la inseguridad alimentaria. En principio, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer a los pacientes alimentos, y tenemos la mayoría de instituciones unas estrategias de cuidado nutricional, que ahí es donde nosotros podemos decir que podemos garantizar el derecho a la nutrición de los pacientes y cómo podemos vincular la nutrición clínica con el derecho humano a la nutrición y a la alimentación adecuada, ¿no? Ahora, esto último, pues que lo comentaban los compañeros pues, del panel, tiene que ver con ese enfoque pues, centrado en el paciente y con el enfoque de atención basado en derechos humanos, que afortunadamente pues, es una discusión que se está dando en todas las instituciones de salud. Una pregunta. No sé, digamos que esta discusión. Gracias. Estoy agripado, espero que me escuche. No sé, un elemento allí adicional que creo que es importante mirar en relación a esta pregunta es que estamos en un país donde se cruzan vulnerabilidades. Entonces, puede ser que haya un paciente que no tenga una vulnerabilidad, sino varias. Y adicionalmente en un país en donde todavía se reactivó la vigilancia porque existen todavía muertes por desnutrición. Entonces, quizás en este contexto tiene más relevancia la perspectiva de derechos humanos relacionada no solamente en el ámbito clínico, sino en general en el país. La malnutrición como tal está asociada a mayor enfermedad y morbilidad, a un estado oxidativo, a un mundo de desgaste y depleción de nutrientes, de energía, de cambios fisiológicos y de otras posibilidades que sin duda ponen a una persona en riesgo de vulnerabilidad. Entonces, desde ese enfoque, la nutrición clínica es importante. De hecho, la doctora, como lo relata la doctora Cárdenas, es algo a lo que no se le pone tanta atención, a pesar de que el paciente puede llegar desnutrido, simplemente estar hospitalizado 3, 4, 5 días, probablemente la valoración nutricional no existe. Entonces, realmente es una situación clínica que tenemos que empezar a tener atentos desde el punto de vista de los derechos humanos como derechos importantes, sin ser una ley obligante, si es la base, por ejemplo, de nuestra Constitución y tiene mucho sentido. ¿Alguien quiere decir algo más de la pregunta? Se hace más vulnerable toda la población por el desconocimiento, por la ignorancia de que tenemos unos derechos por los cuales, no sé, pelear o exigir. Entonces, el hecho de no conocer nuestros derechos, la mayoría de la población, las madres, los adultos, los niños, los adolescentes, pues nos hace aún más, ya venimos con vulnerabilidad en muchos grupos poblacionales, por territorios. Nosotros cada vez en las noticias, y eso que ya se volvió, digamos, paisaje, recordamos hace unos años que se murieron tantos niños de desnutrición en La Guajira, ¿sí? Pero que hay de trasfondo en eso, sacarlo, si se puede usar esa palabra, de su entorno, de esa comunidad. Entonces, desconocemos. Si trabajáramos por fuera de los entornos hospitalarios, de las clínicas, hay mucho por hacer. En educación probablemente, pues de pronto tendríamos otro panorama. Sí, pues tenemos como diferentes espectros, ¿no? De una malnutrición que pues está condicionada también por diferentes condiciones sociales, económicas. Entonces podemos tener, por ejemplo, en la población infantil, desde niños que tienen sobrepeso, obesidad, desnutrición y también deficiencia de micronutrientes, que todos estos tres se consideran malnutrición. Y por ejemplo, la deficiencia de micronutrientes o el sobrepeso y la obesidad puede estar en todos los estratos socioeconómicos. Tenemos
Por ejemplo, en la última encuesta de la situación, el ENSIN, de la situación nutricional del país, que nos dieron datos en el 2010, podemos ver cómo tenemos deficiencia principalmente en zinc, vitamina A, y hay ciertas regiones que de pronto, o ciertas comunidades que tienen una mayor deficiencia, lo que son, por ejemplo, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, pero igual la deficiencia de zinc está en todos los estratos socioeconómicos, en todos los niveles. Entonces creo que pues todos estos, como todo este entorno cultural, económico, que está afuera, igual nos llega acá a la clínica y pues también es importante conocerlo y manejarlo. Bueno, yo creo que uno de los principales conflictos que hay es cómo determinar o cómo se hace obligatorio el cumplimiento de estos derechos, ¿no? Y el derecho a la nutrición y la alimentación puntualmente, que es el que nos trae acá. En la medida que, digamos, el Estado solamente está obligado a plantear, digamos, como un marco político que determine unas condiciones capaces de mejorar el acceso a los alimentos, ¿cierto? Desde el punto de vista económico en principio, pero también me uno a la posición de la educación en términos de conocer pues, que la nutrición es un derecho y en términos de conocer de qué manera puedo yo elegir los alimentos que resultan adecuados para tener una vida saludable. Digamos que en el campo de la salud pública esto tiene, digamos, una tarea de educación. Yo quisiera preguntarle a los participantes, tanto del auditorio como quienes están virtuales, ¿cuántos reconocían la nutrición como un derecho humano? Posiblemente algunos lo encontraran relacionado con otros derechos, pero no propiamente la nutrición como derecho humano. Ahora, en el campo ya de la atención hospitalaria, pues la situación va más hacia la garantía del acceso al cuidado nutricional, que sí es una cosa que nosotros tenemos, digamos que es un imperativo garantizarlo. Bueno, muy bien. Pasando al ámbito ya del soporte nutricional en el entorno clínico y aprovechando además que tenemos profesionales que atienden adultos por un lado y que atienden niños en otro, pues como lo veíamos dentro de los principios que mencionaba la doctora Cárdenas, pues estaba el respeto a la autonomía como uno de ellos. Entonces quería preguntarles en su experiencia clínica, ¿cómo es ese respeto de la autonomía al momento de iniciar o suspender un soporte nutricional en un paciente? Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, ¿cómo se evalúa la autonomía teniendo en cuenta que son personas que no, pues digamos menores de edad que desde el punto de legal no tienen, digamos, esa potestad completa de decidir y que muchas veces la decisión se apoya en los padres o siempre se apoya en los padres? Y desde el punto de vista de los adultos, por ejemplo, ¿cómo es el ejercicio de las directrices avanzadas? ¿Qué tanto se utilizan las directrices avanzadas para definir si se inicia o no se inicia el soporte nutricional en el entorno clínico? ¿Y qué otro tipo de herramientas pues hay como para promover la autonomía en esa decisión tan importante de iniciar por un lado el soporte nutricional o de suspenderlo por el otro? Bueno, yo quiero hablar un poco desde las directivas anticipadas y las voluntades anticipadas. Yo creo que es un tema que todos desconocemos, incluso hasta los médicos en sí no tienen tanta claridad al respecto. Y es una ley, como ley, las directivas anticipadas 1996 de 2019, que se estableció con respecto a las personas que no tienen como unas capacidades completas cognitivas para tomar decisiones. Entonces, hasta qué punto pueden, hasta qué punto no pueden, cómo lo hace su tutor y todo lo demás, y su reglamentación es a través de o las notarías, de un notariado o de los jueces pues, de conciliación, que son personas alternas, para poder dejar sentadas las claves de las voluntades anticipadas en un momento en el que ya o no pueda tener decisión completa o que el tutor esté de acuerdo, sin tener intereses sobre esas decisiones del menor. Pero también aplica para las otras personas que están en sus capacidades de toma de decisiones sin que interfieran en ellas, nadie más diferente a ellas mismas en su persona. Y lo otro son las voluntades anticipadas,
que es una resolución, que es del 2018. Las voluntades anticipadas son los derechos que yo tengo como persona, que puedo ejercer con 2 personas adultas conscientes que no tengan intereses sobre mis decisiones y voluntades anticipadas, para tomar una decisión hasta dónde ir o no ir con base en alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad terminal que yo tenga y que tenga pues relación conmigo. Y con base en esas voluntades anticipadas puedo hacerlo con 2 personas adultas, con mi médico tratante, o también con un notario, o sea, o con la notaria, pues con un documento legal como una escritura pública. Ese, por ejemplo, ese desconocimiento yo creo que es en la población general colombiana, porque lastimosamente la alfabetización en salud y la alfabetización legal podría ser muy pobre en muchas esferas, en muchos estratos y con la multipluriculturalidad que nosotros tenemos. Pero me parece muy importante empezar a tratar de difundir ese tipo de información, porque hace parte de los derechos y sobre todo con la nutrición en las etapas terminales de enfermedad o en las fases terminales de vida, para poder tomar decisiones conscientes y claras hasta donde puedo. Ya cuando ya no pueda, pues por lo menos mi familia sepa qué yo quiero, cuál fue mi expectativa de vida, cómo es mi biografía, cuáles son mis deseos, cómo fue o cuál es mi proyección en la vida y hasta dónde deseo que se hagan algún tipo de intervenciones, por ejemplo, con respecto a la nutrición. No soy muy experta en la nutrición, pero por lo menos en bioética. Bueno, con respecto a niños, cuando debemos hacer un soporte nutricional, por ejemplo, enteral, tenemos que pasar una sonda nasogástrica o tenemos que dejar una gastrostomía. Obviamente esto es un procedimiento que debe hacerse ya sea endoscópico o quirúrgico. Generalmente son los padres los que deben dar una autorización y firmar un consentimiento informado. En caso de que ese niño esté bajo custodia del bienestar familiar, en este caso sería un defensor de familia, el que debe pues ser como el garante obviamente de esta autonomía pues de este menor. Generalmente así es como lo hacemos en el área de pediatría. No sé. En el área de neonatología es aún más, digamos, llamativo este proceso, porque es un neonato que no habla, ¿sí? Que muchas veces toca hospitalizar por cualquier motivo y muchas veces no están los padres ahí. Entonces, sea la condición de salud que sea, ¿con qué lo voy a alimentar? ¿Sí? Y volvemos al tema del conocimiento, de qué es lo que dice la norma. Porque como no nos han enseñado, entonces llega un recién nacido, no está la mamá, venga, le doy fórmula, ¿sí? Pero eso, o sea, si nos ponemos con la minucia, ¿será que estamos violando el derecho humano a que reciba el mejor alimento, que es la lactancia materna? Nosotros lo sabemos, lo saben las mamás. En cuanto a nutrición enteral en un neonato, pues si no puede succionar porque es muy prematuro, si tiene problemas de deglución o cualquier otro problema que le impida alimentarse por succión, pasamos una sonda, pero no solicitamos el permiso a los padres. Sabemos que tenemos que nutrirlo porque es un derecho, hay que alimentarlo. Ya diferente que tengamos que hacer una gastrostomía. Y ya sería otro escenario el recién nacido que tiene una condición que después de varios análisis por un grupo clínico que incluye muchos profesionales, se ha considerado que el tratamiento no le va a aportar, que no va a ir más allá, y reunirse con los padres y definir, en este caso la alimentación, ya sea enteral o parenteral, si la retiramos o la mantenemos, que ese es otro punto más delicado, porque nosotros de pronto en el adulto puede ser un poco diferente en cuanto a retirar la alimentación, sobre todo enteral, porque la parenteral pues uno puede colocar unos líquidos, pero nosotros no dejamos, por lo menos en nuestro servicio, niños que ya se les ha definido con el grupo de paliativo, que no, pues se ha analizado que no se va a ir más allá. Obviamente los padres siempre intervienen, hacen parte del grupo, no los dejamos sin líquidos, sin ni siquiera terapia hídrica, y si pueden alimentarse por vía enteral tampoco los dejamos, pero quitémosle todo. Y sobre todo que todavía hay una connotación, porque no tenemos como esa escuela de decir, aunque
creo que bioéticamente se puede retirar en esa población, o sea, si hay condiciones médicas, pero por lo menos nuestro grupo no retira ni líquidos ni alimentación enteral en esos casos, en que se ha definido que el bebé, por ejemplo, no se va a reanimar, un ejemplo. Entonces es bastante amplio el tema. Bueno, yo quiero sumarme al punto del desconocimiento de las voluntades anticipadas, pues sí, el marco que lo rige, pero quiero ir más allá y es a qué tan informadas están esas voluntades anticipadas. En el ejercicio mío, en cuidado intensivo en particular, no es infrecuente que se manifieste voluntades anticipadas de no intubación, de no invasión con catéteres o de no invasión con sondas, basadas pues en concepciones muchas veces erróneas, que uno puede, tras una explicación adecuada pues al nivel cultural del paciente, modificar y hacerles entender que las intervenciones son posibles y que efectivamente pueden tener un impacto. Ahora, como decía yo hace un momento, en términos de la nutrición clínica, la intención es ofrecer el cuidado nutricional, y ese cuidado nutricional va orientado a la mejor decisión que uno pueda tomar para el paciente. Esa decisión bien podrá ser ofrecer lo mínimo que podemos hacer, y es que si el paciente es capaz de recibir alimentos por vía oral, pues ofrecerle una dieta de acuerdo a sus preferencias, que desde el punto de vista hospitalario generalmente puede garantizarse. Pero si esto no es posible, poder ofrecer nutrición artificial de manera suplementaria o total, según el caso, pero también habría que tener presente que la mejor decisión podría ser no alimentar al paciente. Si el paciente no desea hacerlo, si la condición clínica no pues se puede vincular con que esto pueda ser un beneficio, o en el caso pues, de los pacientes críticos en algunos momentos iniciales, pues la nutrición pudiera considerarse deleteria y uno la difiere un poco. Entonces, la intención es ofrecer el cuidado nutricional, pero dejando un espectro de intervenciones que van desde la alimentación oral, la nutrición artificial, o incluso respetando la autonomía del paciente si está bien informada, o si la condición clínica hace preferible diferir el inicio de la intervención nutricional, pues no alimentar también puede ser una decisión correcta. Hago una intervención alrededor de la autonomía. Con respecto a la autonomía, hay aspectos muy importantes con ese principio de autonomía, y es primero que debe haber una adecuada información, o sea, cuál es la patología, en qué circunstancias se va a dar, qué tipo de características de beneficios y riesgos tiene la alimentación. Por ejemplo, en el caso de los pequeñitos se podría suspender si es más el riesgo que el beneficio. Por ejemplo, en el edema pleural, en el edema pulmonar, pues, o en la citis, o cuando esos líquidos o esa nutrición podría generar más daño que beneficio y de pronto no aporta mucho. Pero eso pues igual con base en el caso clínico del paciente. Eso es un aspecto importante, la educación o la instrucción o la información adecuada alrededor de toda la morbilidad y de todo lo que representa la nutrición, sea oral, sea parenteral, sea enteral, de acuerdo al tipo de nutrición que se vaya a tomar. Pero otra cosa muy importante es la comprensión, o sea, no solo es informar, no solo es contarle al paciente desde el punto de vista clínico, sí, la nutrición enteral que te voy a dar tiene una cantidad de zinc, de electrolitos, de proteínas, no, es informar de una manera muy clara para que sea comprensible para el paciente o la persona que la va a recibir. Y otra cosa súper importante es que lo acepte, que esa aceptación sea clara del paciente y tenga la claridad al respecto de decidir que si quiere, si no quiere, o si quiere mucho más o mucho menos, o lo que él pretenda de acuerdo a lo que entendió a su comprensión, pero que no tenga coerción al respecto de esa toma de decisiones. Esa autonomía allí es importante respetar en un paciente que puede tomar decisiones, o incluso en su tutor legal que esté asignado para tal decisión. Y también es importante que no solo es el único principio, es el principio de veracidad también importante en ese aspecto, o sea, hay que hablar con la verdad, qué es el pronóstico, qué enfermedad existe, qué va a pasar con la nutrición, si el riesgo y el beneficio están equilibrados o no lo sabemos, o hay más riesgo que beneficio. El principio de doble efecto, porque muchas veces el alimento puede ser un aspecto de cuidado, pero también puede ser un aspecto terapéutico cuando es enteral o cuando es parenteral. ¿Por qué? Porque ya tiene que tener una medida adicional para dar esa nutrición. Entonces, desde ese punto de vista terapéutico puede no ser tan benéfico, puede generar daño. Entonces, esos daños o ese doble efecto
tiene que tener unas características importantes, que tenga un beneficio y pero que probablemente tenga un doble efecto que no sea tan bueno, pero que ese doble efecto no genere el beneficio. Entonces hay que tener muchos otros principios alrededor y asociados con la autonomía para la toma de decisiones de los pacientes o de los tutores. De acuerdo. Revisando algunas preguntas que nos han enviado desde los participantes virtuales y en línea, pues como con esta discusión que estamos teniendo, entonces estamos de acuerdo que la perspectiva de derechos humanos busca asegurar un adecuado soporte nutricional en el contexto hospitalario, pues, y como que promover el acceso a estas intervenciones que mejoran la calidad de vida de las personas y que tienen un impacto pues significativo en los desenlaces en salud. Pero, por ejemplo, Sofía Bedoya, José Ariza, estaban preguntando algo que ya veníamos mencionando ahorita, y es cuándo parar, digamos, o cuándo decidir no dar un soporte nutricional a una persona, ¿sí? Cómo se toma ese proceso, cómo es ese proceso de decisión en el servicio de cada uno, qué otros especialistas o grupos participan de esa decisión, qué criterios se tienen en cuenta para decidir no iniciar o suspender un soporte nutricional en cada uno de los servicios en los que participan ustedes. Bueno, yo creo que pues ahí hay dos preguntas, una cuándo parar y otra pregunta es cuándo no empezar, ¿no? Ahorita comentaban la situación de veracidad, yo quiero comentar aquí que el cuidado nutricional, pues el campo pues, de adultos, que es en el que yo me desempeño, ha tenido un cambio muy significativo pues a lo largo de los últimos años, y tal vez la mayor cantidad de evidencia clínica que existe viene de los últimos 12 años, aproximadamente la mayoría de ensayos clínicos grandes que han modificado la práctica nutricional en adultos en el escenario de cuidado intensivo, en el escenario quirúrgico, de habilitación preoperatoria, son muy recientes, y tenemos todavía una gran cantidad de ámbitos en los cuales hay ausencia de evidencia. Que si uno dice, bueno, quiero darle la mejor intervención al paciente, pues esa intervención en principio, pues su medida debiera estar dada en la calidad de la evidencia que soporta pues el beneficio o el perjuicio que pudiera tener la intervención. Entonces ahí en ese punto pues a veces uno no tiene una evidencia clínica sólida y tiene uno que bajarse un poco a una evidencia fisiológica que haga posible tomar una decisión a favor o en contra de iniciar la nutrición o de ajustarla, eventualmente disminuirla en algún momento o retirarla. Voy a mencionar primero lo que hace referencia pues a la situación crítica de los pacientes. Cuando los pacientes llegan a la unidad de cuidado intensivo en procesos de reanimación, en diferentes situaciones que conducen a shock, esa condición, pues voy a ser muy breve en eso, de déficit de oxígeno, pues hace deleterio la intervención nutricional y uno usualmente espera alcanzar unos objetivos de reanimación para iniciarla. Y ese proceso de estabilización, que puede tomar incluso algunos días, va asociado a que hagamos intervenciones nutricionales que están por debajo de los requerimientos estimados para el paciente, pero que en esas circunstancias corresponden a una intervención que es clínicamente apropiada. Digamos que uno, dentro de su práctica clínica, dentro de la evidencia disponible, va determinando cuándo inicia, según si el paciente está listo o no, y cuándo progresivamente va alcanzando las metas de los requerimientos que uno estima para ese paciente. Ahora, pueden darse situaciones en las que un paciente presenta deterioro y su condición metabólica no hace posible que uno entregue nutrición en cantidad, digamos, apropiada para sus requerimientos, o ni siquiera un aporte un poquito inferior, porque la nutrición pudiese funcionar como un estresor y ser deleterio para la evolución de la enfermedad. En ese caso, pues uno prioriza las necesidades de atención y la nutrición pasará a un segundo plano, no queriendo decir que no se esté garantizando el derecho, sino que se está actuando en concordancia con una situación clínica en particular. Ahora, en las situaciones pues que ahí está el espectro, a veces un poquito difícil de delimitar, no puedo pedir ayuda en ese sentido ahora, del cuidado paliativo y de lo que puede ser ya propiamente un cuidado de fin de vida, que a veces es difícil determinarlo en días, en semanas o en meses. En ese caso yo pienso
que si los pacientes son capaces de recibir alimentos deben recibirlos de acuerdo a su tolerancia, y la decisión de una intervención de nutrición artificial pues puede ser consensuada dependiendo de si se están ofreciendo algunas intervenciones, por ejemplo en el caso de cáncer, para evitar progresión de enfermedad y pudiéramos tener un impacto en la calidad de vida del paciente. Yo creo que las intervenciones nutricionales artificiales pudieran tener un lugar, sobre todo enteral. La parenteral pudiera ser algo discutible, pero en las situaciones en las cuales la situación clínica del paciente pues ya es claramente un proceso final de vida, o en los cuales la nutrición funciona más como un estresor que como un beneficio, o cuando se relaciona con otros riesgos, como puede ser en el caso de nutrición parenteral de complicaciones infecciosas, pues yo creo que en ese caso uno puede no ofrecerla, ¿no? Es como una mirada muy general. Sí, pues desde el punto de vista de pediatría es similar, o sea, tenemos como diferentes escenarios. Puede ser el escenario ya clínico, que es un paciente que definimos terminar un soporte nutricional por mejoría y pues vamos de la mano con nutrición, aunque la mayoría de nuestros pacientes egresan con algún tipo de soporte y ya es de forma ambulatoria que nosotros en la consulta externa pues ya definimos que hay una mejoría y pues se retira. También tenemos el paciente crítico, como decía el doctor, que está en una unidad de cuidado intensivo, que ya se define con el grupo de soporte con el grupo de cuidado intensivo pediátrico y con nutrición, que pues si hay mayor riesgos o si hay algún beneficio de pronto de iniciar o de parar ese soporte. Y también pues entramos de la mano obviamente ya en los pacientes de pronto de final de vida, que sí siempre estamos en conjunto con cuidados paliativos pediátricos, en quien ya pues con ellos se define en conjunto hasta qué punto puede tener más riesgos seguir dando un soporte nutricional, así como también como en general y como en resumen. En el campo de la neonatología, digamos que hay una facilidad o no facilidad, sino que no es un solo profesional definiendo, ¿sí? Sí hay algunas para iniciar soporte, sobre todo parenteral, porque o sea, la neonatología es como una población, los neonatos son diferentes a todo, y yo tengo un prematuro extremo, es una emergencia metabólica y tengo que nutrirlo lo más pronto posible. Cada hora que pase sin nutrición parenteral, porque no se va a poder nutrir enteralmente, significa pues que es un punto en contra, ¿sí? Y sabemos hoy en día que también entre más rápido empecemos la nutrición enteral, preferiblemente con leche materna, pues le va a ir mejor. Y muchas veces los padres no están, la mamá también está muy enferma, pero nuestro deber es nutrirlo, ¿sí? Entonces empezamos nutrición y en el momento en que llegan los padres, pues compartimos con ellos la información y la necesidad de que nos suministren leche materna. Pero dependiendo de la gravedad del paciente y también diferentes momentos, el grupo de cuidados paliativos pues para nosotros es fundamental, ¿sí? Cuando tenemos que retirar una nutrición, sobre todo parenteral, porque está en una adecuación de esfuerzos terapéuticos y eso no le va a agregar paciente que, por ejemplo, se ha definido que el tratamiento no le va a ofrecer más y que va a ser peor, por decirlo así, pues no le vamos a colocar un catéter central para poner una nutrición parenteral, ¿sí? Si el paciente se puede nutrir por una sonda enteral y eso no le va a significar, por ejemplo, riesgo de broncoaspiración, se puede dar, pero hay otras patologías en que los bebés vienen polimalformados y no hay forma de darle un ejemplo, que tenga una atresia duodenal, pero además tenga otra patología que probablemente va a hacer que su final de vida se acelere, pues a ese paciente no se le va a poder nutrir. Y eso hay que explicarlo muy detalladamente con los padres y sentarse muchas veces, porque eso no es fácil ni para ellos ni para el grupo tratante, y muchos, digamos los del grupo, pueden algunos que se sientan incómodos con esa situación de no alimentarlo, ¿sí? No ponerle una nutrición parenteral, y entonces diariamente se están conversando con los padres y cuidado paliativo casi que pasa todos los días mirando y pasando revista con estos pacientes porque las metas van cambiando día a día,
desde el punto de vista de bioética, pues lo ideal, como dicen los doctores, siempre es que la familia, el médico tratante o el paciente en su caso tomen la decisión y sea un acuerdo, sea algo, una toma de decisiones compartida con respecto a la nutrición, al retiro de la nutrición, a la suspensión de la nutrición o a no colocar la nutrición. Pero con relación a las diferencias que pueden existir entre la familia y los médicos tratantes o el equipo clínico tratante o el paciente y el equipo clínico tratante, existe siempre cuidado paliativo en enfermedades terminales que siempre debe estar, porque así no nutrición siempre van a tener un apoyo y un respaldo en el confort y la calidad de vida hasta el último momento de su vida, en la etapa de moribundo, pero también si de pronto hay diferencias y no hay forma de tener un acuerdo, está el Comité de Ética Hospitalaria. En la Fundación Valle del Lili, yo pertenezco al Comité de Ética Hospitalaria y en muchas instituciones en el país hay comités de ética hospitalarias en donde uno como profesional de la salud o el paciente o el familiar como persona que está a cargo internada en una institución puede solicitar ayuda para resolución de conflictos y para tener el mejor abordaje con respecto a la parte y el aspecto bioético, que también quiero y me parece importante pues darles a conocer. El escenario de pecar por exceso, vamos a decirlo así. Gracias. Gracias otra vez yo. El escenario de pecar por exceso, vamos a decirlo así, en estas situaciones que ustedes han mencionado, ¿es frecuente? ¿Es más fácil? No sé, ¿qué opinión tienen al respecto? Empiezo yo entonces con eso. Yo veo una situación, y es que en la idiosincrasia, pues yo creo que colombiana o incluso latinoamericana, comer es imprescindible, y a veces para los pacientes, algunos, o sobre todo para muchos familiares, me imagino yo que en pediatría puede ser un poco más difícil la situación. Es complejo hacerles entender que es prudente no iniciar un soporte nutricional completo, o en una situación de terminalidad, no ofrecerlo y de pronto garantizar solamente hidratación. Uno encuentra pues en la práctica clínica con frecuencia pacientes que demandan una intervención nutricional, pero suele ser una situación solucionable después de una conversación que tenga una explicación y pues que se garantice la comprensión del paciente y la familia, la mayoría de las veces. Hay otros casos en los cuales es necesario escalar y el proceso puede tomar un poco más tiempo, y en esos casos pues uno hace una intervención nutricional de manera que sea pues lo más segura posible para el paciente mientras pues se resuelve la controversia. ¿Listo? Pero pues, si la pregunta si es frecuente, sí, es muy frecuente que tengamos que hacer aclaraciones. Ahora, cuando uno busca en el escenario internacional, uno puede conversar en congresos o a través de las publicaciones, uno ve cosas muy diferentes. El sistema de salud en Colombia garantiza, por ejemplo, la suplementación oral y la nutrición enteral. Hay muchos países del mundo en los cuales eso corre por cuenta del gasto de bolsillo de las familias. Hay pacientes y familias que deciden asumir ese gasto. En Colombia, el hecho de que deba pasar por el sistema de salud pues implica que haya una prescripción por parte del médico y que debe haber una decisión clínica que conduzca pues a esa prescripción. Ahora, el impacto que puede tener la nutrición en algunas situaciones de terminalidad no es muy clara. Ensayos clínicos al respecto no hay muchos. Hubo un estudio en adultos, al menos, de nutrición parenteral en pacientes terminales. El estudio ALIM es un estudio francés que no publicaron finalmente, a pesar de que lo reclutaron sus pacientes, pero ahí se ven cosas intermedias como las encuestas de calidad de vida. En algunos reportes pequeños dicen que los pacientes se sienten mejor, que algunas escalas que valoran hambre o algunas escalas que valoran sed dan puntuaciones mejores cuando uno alimenta versus cuando no alimenta, pero la otra cara de la moneda pues son algunas complicaciones metabólicas o algunas complicaciones infecciosas, o incluso en caso de cáncer algunas situaciones que pudieran impactar la progresión de la enfermedad. Entonces yo creo que
que pues tenemos desde luego la obligación de informar y, como decían ahora, de garantizar la comprensión del paciente y su familia, pero sí es una situación que con frecuencia nos enfrenta pues y implica varias rondas de explicaciones para poder garantizar la comprensión. Desde el punto de vista bioético, al Comité de Ética Hospitalaria han llegado casos para suspender procedimientos, para suspender medicamentos, para suspender intervenciones, jamás para suspender nutrición. ¿Por qué? Porque el alimento es un símbolo, o sea, realmente más que ser un tratamiento, es un símbolo, tiene un contenido simbólico impresionante para las familias, para los pacientes, para todo el mundo. Siempre pensamos, no, el niño está enfermo, pero come, no, se salvó, está aliviado, no le va a pasar nada. La alimentación está asociada con vitalidad, está asociada con salud, está asociada con bienestar, está asociada con que eso va a hacer que salga de esa enfermedad. Entonces, realmente yo sí creo que debe ser mucho los pacientes que van muchas veces con nutriciones que podrían ser suprimidas o solo tener una alimentación de confort con menos calorías que hablaba el paciente, el doctor ahorita. Bueno, pues en pediatría, con mayor razón, es muy raro que veamos que suspendan retirar. Volvemos a tener pues diferentes escenarios, de pronto cuando podemos tener una definición de exceso en algunas poblaciones que de pronto vemos que en pediatría tenemos es más siempre desnutrición, ¿no? Cuando podemos tener que nos vamos al otro extremo es, por ejemplo, en los pacientes neurológicos, que muchas veces están desnutridos, iniciamos un soporte nutricional y después vemos que ya podemos llevarnos y que ellos fácilmente podemos llevarlos a un estado pues de sobrepeso, obesidad. Y desde el otro punto de pronto está en el paciente, ya creería yo que el doctor refiere a final de vida, y ahí sí pues me gustaría de pronto que la doctora Molina, que es la pediatra que nos acompaña en cuidados paliativos, de pronto nos dé su opinión. Gracias, Doc. Bueno, mucho gusto. Yo soy la doctora Karen Molina, pediatra paliativista de la institución, coordinadora del programa Cuidando de Ti. Nosotros en el final de la vida, en pediatría, pues es bastante difícil manejar la parte nutricional, en el sentido que culturalmente, como lo explicaba el doctor, para los papás estar popocho es igual a estar aliviado. Entonces siempre con la nutrición hay una connotación de que si lo nutro, entonces mi hijo va a vivir un poco más. Para esto tenemos que hacer manejos individualizados, dependiendo del paciente, dependiendo del diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, un cardiópata, un renal, pues evidentemente no le voy a poder colocar un 100% de volumen, y la realidad es que en el final de la vida hay mucha controversia. Hay artículos que no están a favor de colocar completamente nutrición, hay otros que están a favor de quitarla. Nosotros lo que hacemos también es colocar una nutrición de confort, entonces es importante que nuestros nutricionistas también estén entrenados en este tipo de nutrición. No es una nutrición al 100% y es una nutrición que se va haciendo un descenso y un destete progresivo, también favoreciendo la emocionalidad de esa familia y permitiéndoles a ellos también hacer el duelo. Porque no se trata, aunque nosotros sepamos que médicamente hablando no se beneficia de tener un 100% de nutrición, porque evidentemente la meta en el final de la vida no va a ser nutrirlo, pero es también una medida compasiva para que la familia pueda hacer la transición de comprender y de hacer su duelo, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es explicarles esto, y esto requiere de un trabajo diario, de sentarnos con la familia, de explicarles por qué no se beneficia al 100% de nutrición, que tampoco es que se la vayamos a suspender, pero va a estar en el justo medio para ese paciente. Y la mayoría de nuestras familias terminan aceptándolo de una manera tranquila y una manera que favorece también su proceso de duelo. Es bastante difícil por esta concepción cultural, pero se logra y se tiene también como una medida compasiva. Se va haciendo el destete progresivo. Y otra parte, Karen, y tú me puedes ayudar ahí, es cuando se ha definido en conjunto con el equipo y con los padres que no se le va a dar nutrición, hablo más que todo de neonatos, ¿no? Que sabemos que
independientemente del tratamiento que se dé, va a fallecer, ¿sí? Y ese fallecimiento no ocurre tan rápido como se pensaba y pasan los días o incluso semanas y después el bebé fallece. Y cómo tratar, cómo apoyar a los padres e intervenirlos para que sepan que falleció por su patología de base y no por inanición, que murió fue porque no tuvo ni líquidos ni comida, o pues, líquidos no, pero sí por lo menos vía en nutrición. Y yo aprovecho para complementar una cosa, en el chat estaban preguntando sobre lactancia humana paliativa, digamos, en ese contexto, entonces querían saber más información al respecto. Gracias. Exacto. La idea es poder favorecer ese proceso de duelo también de la familia de una manera compasiva, explicándoles que evidentemente el fallecimiento no es a causa de la suspensión de esto, de lo otro, porque finalmente el destete de la nutrición e incluso en algún momento la suspensión, porque lo hemos logrado hacer en muchos pacientes, hace parte de algo que nosotros llamamos que es la anticipación de cuidados y la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es una medida completamente desde la ética, acorde a la trayectoria de la enfermedad del paciente que está en final de vida, ¿sí? Entonces es favorecer esa comprensión de que el fallecimiento se da por su patología de base y no por las otras cosas alrededor. La adecuación del esfuerzo terapéutico y el destete progresivo de la nutrición hace parte de una conducta terapéutica médica. A muchos nos da miedo, incluso médicamente hablando, empezar a hacer una adecuación del esfuerzo, pero es una conducta que desde la bioética es muy válida, porque alivia el sufrimiento. Nosotros también tenemos que estar, digamos, en pediatría, sobre todo en términos de la defensa del derecho a la vida, ¿cierto? Porque siempre nos han dicho es el derecho a la vida, pero hay que pensarnos ese derecho a la vida en términos de calidad de vida y nuestras responsabilidades de la ética también es pensarnos el alivio del sufrimiento en cualquier momento de la trayectoria de la enfermedad del niño, especialmente en el final de la vida. Ahora, en neonatos hay algo muy lindo y es la lactancia materna paliativa, y esto ahora ha cogido un boom en el mundo paliativo, que igual es algo también que está cogiendo el boom en los últimos años, pero la lactancia en los pacientes que lo permiten, ¿cierto? Que se permite la vía oral, porque habrá algunos que evidentemente médicamente no lo pueden hacer, pero en aquellos que se puede, pues es maravilloso, porque genera un vínculo materno hermosísimo en el final de la vida y favorece desde el punto de vista compasión el alivio del sufrimiento en neonatos. Entonces, se puede hacer lactancia materna en el final de la vida en aquellos pacientes que en el que se les permite esta vía oral, o incluso en aquellos que puedan tener alteración de su tracto, pero en el que se puede hacer un estímulo enteral con lactancia materna. Lo principal es el vínculo o esa diada materna o familia que se establece como un método también compasivo. Y yo agregaría ahí que también la mamá siempre dice, es lo que yo puedo hacer por mi hijo, ¿sí? Es lo único que puedo hacer. Además de que nosotros favorecemos el contacto todo el tiempo, entonces la mamá, digamos que atenúa de pronto el dolor, y como dice Karen, nosotros estamos en ese, no boom, sino tratando de siempre dar leche materna en las condiciones en que se pueda, ya sea como estímulo, inclusive a los muy prematuritos le damos calostro sublingual. Muy bien. Varios han mencionado dentro de su intervención cómo estas tensiones entre la familia, el paciente, el equipo médico, los diferentes grupos de especialistas, pues cómo nos afectan emocionalmente a nosotros como pues profesionales de la salud y el impacto que estas tensiones tienen en nosotros. Y yo creo que muchas veces, pues obviamente yo como psiquiatra, digamos que participamos de ese proceso de gestión de las emociones en la familia, en los pacientes, en los médicos también, del equipo del servicio donde se está brindando el tratamiento. Pero la pregunta para los participantes es ¿qué herramientas utilizan para gestionar emocionalmente esas circunstancias que por momentos pueden ser muy difíciles? La familia, pues por este imaginario que tiene sobre la nutrición,
pues digamos que tiene una posición, la situación del paciente, pues seguramente su pronóstico es muy pobre. Entonces, ¿ustedes cómo gestionan desde el punto de vista emocional esas tensiones que pueden surgir en el quehacer médico en estos escenarios? Bueno, pues yo antes de que lanzaras esa pregunta estaba pensando en lanzar una pregunta pues al público, iba en ese sentido, pues aprovechando que tenemos enfermeras, que tenemos nutricionistas. Nosotros muchos de estos casos los discutimos al interior de las reuniones semanales que tenemos del grupo de soporte nutricional, y muchas veces la preocupación, digamos, desde la nutrición como disciplina es hacia hacer la intervención, y uno intenta poner el contexto, digamos, de la enfermedad de base del paciente y los elementos disponibles para establecer un pronóstico, y define, bueno, este paciente va a tener nutrición para confort, o eventualmente este paciente no va a recibir intervención nutricional porque se considera que no haya beneficio. Y yo pudiera juzgar, si me preguntas si yo hago una gestión al interior del grupo, debo reconocer que no lo hago, pero sí soy muy atento a las expresiones faciales y corporales de mi equipo de trabajo, y muchas veces uno nota que esa respuesta que determina la interrupción de una intervención puede causar un impacto emocional sobre el equipo. Yo creo que este espacio también permite manifestar eso, y que los grupos de soporte nutricional pues implican varias disciplinas. Tenemos enfermeras, tenemos a los nutricionistas, está el grupo médico, se ha involucrado progresivamente fonoaudiología, y eso se ha vinculado con el paquete de rehabilitación integral. Entonces vienen y participan los fisiatras, a veces necesitamos a psiquiatría y a psicología. Entonces es una cosa grande, pero uno se preocupa un poco más por gestionar la comprensión del problema para que los pacientes finalmente acepten, y sus familias, pero muchas veces no se gestionan las respuestas que puedan darse de parte de los grupos de trabajo de acuerdo a su mirada disciplinar. Yo no sé si alguien de los participantes de enfermería o nutrición quisiera decir algo al respecto. Si no, pueden pensarlo mientras. ¿Tú quieres? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Liliana Daza, yo soy nutricionista dietista. Desde el área académica, yo digo, por ejemplo, pues estudié nutrición, pero dentro de la carrera como tal nunca vi la parte de cuidados paliativos. O sea, muchas de las especialidades no tienen en cuenta esa área. Entonces, ahorita pues que tengo posibilidades a nivel laboral de establecer contacto con ese tipo de pacientes, uno se da cuenta que en la parte nutricional estamos muy cortos en conocimiento. O sea, muchos de los conocimientos que se van adquiriendo de forma empírica, o pues apoyo pues con los demás profesionales. Y la parte de nutrición como tal pues tienen una connotación pues bastante discutida, ¿no? A nivel general, y dependiendo pues en qué grupo poblacional o en qué etapa se encuentra ese paciente de su vida. Entonces, en la parte de cuidados paliativos es bastante controversial, y no hay como, sí, a nivel de educación no hay en las diferentes academias. Entonces yo digo que es importante también que dentro de esos grupos interdisciplinarios que se manejan en la parte clínica, de pronto haya como esa iniciativa de mirar cómo en las academias se fortalece esa área, ¿sí? Porque así como les digo, a mí, por ejemplo, me enseñaron nutrición y nunca en la carrera vi nada referente a cuidados paliativos. Y es muy interesante, y uno se da cuenta que la parte de nutrición a final de vida no prima. O sea, ya no, la nutrición pasa a otro ámbito, porque ya no me interesa nutrir al paciente, sino que el paciente en el momento que ingiere un alimento sienta confort y placer. Independientemente, pues, con todo respeto, yo digo, ya el paciente sabemos que su pronóstico, pues su desenlace final va a ser la muerte. Y la nutrición, si me va a brindar placer, entonces yo digo, pues se le puede brindar al paciente al final de la vida, ¿no? Gracias. Yo quería adicionar algo sobre la nutrición en el final de la vida, y es que es importante también que
podamos ver la nutrición flexibilizándonos en el proceso del final de la vida. En pediatría sobre todo somos muy obsesivo-compulsivos y muy rígidos, y entonces seguimos los protocolos, bueno, en todo el proceso. Siento que los pediatras somos un poco más así, sin embargo, a mí me parece lindo en el final de la vida poder ser flexibles, porque la nutrición pasa a ser algo más desde el placer y el confort. Entonces, a veces cumplimos protocolos estrictos, pero por ejemplo, el sueño del niño es comerse una hamburguesa y él todavía está en capacidad de hacerlo. Entonces, seamos un poco flexibles en la medida de lo posible. Eso es una invitación también como a que nos pensemos también el paciente de manera individualizada y que podamos navegar con él en este final de la vida también pensando en sus deseos y en la nutrición como algo que genera confort, que genera placer. Respecto al autocuidado, es supremamente importante la gestión en todos, en nutricionistas, en enfermeras, en médicos. Estar expuesto a casos tan duros en el que hay tensión en las decisiones éticas o hay tensión con la familia o hay situaciones tan tristes como el final de la vida, pues cada uno buscará en su interior cuáles son sus estrategias, como el deporte, otros saldrán con sus amigos, pero algo muy bonito que nosotros hacemos en pediatría y se los quiero compartir es poder crear memorias con la familia que está en duelo. Nosotros tenemos una cajita que hemos creado, se llama la cajita de memorias de hecho, y es plasmar la huella del niño que parte en un yeso o en el caso de los neonatos su huellita con tinta, y en esa cajita depositamos lo que es más significativo, algo simbólico para la familia, su primer zapatico, sus mediecitas, su primera vestimenta, la manilla de la hospitalización, una bufanda, ¿sí? Entonces nos ideamos en cosas simbólicas que signifiquen la vida que está partiendo. Hicimos un estudio y les cuento que esto no solo era útil para la familia en duelo, sino útil también para el personal, porque esa cajita de memorias generaba un cierre de ciclo. Entonces nosotros cerrábamos el ciclo también permitiendo y favoreciendo la creación de esas memorias. Y es importante cerrar ciclos. ¿Para qué? Para pasar la página y volver a iniciar y poder estar atentos y abiertos y dispuestos a la familia que viene en duelo. Entonces quería compartirles esto, la creación de memorias que fomenta la creación de símbolos significativos, no solo ayudan a la gestión de las emociones de esa familia en duelo, sino también, si se saben usar como recurso, podemos generar cierre de ciclos también en el personal médico. Yo quería comentar, porque también tenemos tensión, mucha tensión en la parte de pediatría, no solamente en el paciente pues, de final de vida, sino en el niño que por alguna razón no podemos dar vía oral o nutrición enteral, ya sea, por ejemplo, por una falla intestinal o por una diarrea crónica intratable que tenemos que dejarlo por un periodo de ayuno o un trastorno de la deglución en donde ese niño pues no tiene una vía oral segura y nos tocaría entonces alimentarlo por gastrostomía, o en esos otros casos en que tenemos que poner una nutrición parenteral. Ahí tenemos una gran carga emocional como equipo, pues porque obviamente no es fácil para unos papás entender que el niño no va a recibir nada por boca. Entonces creo que ahí la clave siempre es el trabajo en equipo. Entonces siempre está nutrición, fonoaudiología, psicología, nosotros como gastropediatras, y es como escuchar a los padres, el hablar, siempre nos han dicho en la parte de salud mental que muchas veces el hablar también, que estos padres se expresen, les va dando también a ellos como resolución también de todos sus problemas y sus angustias, y el educarlos, el mostrarles, de pronto mostrar otro familiar, otro niño que tiene también que tiene una gastrostomía o que está con una nutrición parenteral, puede ayudarnos obviamente como con toda esta carga emocional que trae pues tanto para los padres como obviamente para el equipo que maneja a los niños.
Lo que dice la doctora es cierto, o sea, tienen que cerrarse ciclos con el equipo de trabajo y es excelente esa propuesta y de hecho deberían implementarla, por ejemplo, los intensivistas y cosas así, pero también aquí en la institución hay una línea blanca que se puede llamar y pedir ayuda, porque sí es necesario hacer todo un proceso catártico o de catarsis alrededor de esas situaciones que te afectan en la vida y eso lo sabe pues cada uno, pero sí está el respaldo y el soporte, por ejemplo, aquí en la clínica, alrededor de toda esa situación emocional y emotiva que nos rodea como profesionales de la salud ante una familia que tiene una pérdida tan grande como será un familiar, un hijo o alguien relacionado con ellos. Y por otro lugar, lo que también planteaban es que sí, definitivamente los pacientes en etapa terminal no son una masa informe de pacientes en etapa terminal, no, ahí está lleno de una persona, cada una cuenta y es indiscutible la necesidad de hacer un manejo individualizado con sus preferencias, con su biografía, con su cultura, con su situación social, económica, con sus deseos, con todo. Realmente es súper importante ese aspecto también. Gracias. Hola, buenas tardes. Pasando ya del tema de nutrición al final de la vida, que estoy totalmente de acuerdo con, y ya le estoy aquí haciendo solicitud a mis profesores de que discutan ese tema en la academia, de incluir cuidado paliativo y nutrición. Pero quiero expresar o traer a colación este evento, ya que está reuniendo a todos los líderes de nutrición del hospital, 4 situaciones o 4 ejemplos que he visto a lo largo de estos 4 años aquí, donde creo que se vulnera el derecho a la alimentación y que deberíamos de mirar cómo solucionar. El primero de ellos tiene que ver con los tiempos de ayuno para los pacientes cuando se les suspende la alimentación por algún procedimiento que se vaya a hacer y esos tiempos son demasiado largos, ¿sí? Y especialmente por temas administrativos que vuelve al siguiente día a caer nuevamente en ayuno. Eso es hambre realmente y ahí estamos vulnerando el derecho a la alimentación. El segundo ejemplo son las prohibiciones alimentarias, especialmente en consulta externa, cuando al paciente se le dice categóricamente prohibido comer este alimento y muchas veces esas restricciones no son necesarias y se les impone un estilo de vida al paciente sin contar con su individualización, realmente si eso le afecta o le beneficia a nivel emocional, cuando se le prohíben comer cierto grupo de alimentos sin ser necesario. Especialmente yo trabajo en la unidad funcional de cáncer y estamos con pacientes que están envueltos en temores, si comen leche, si comen carne, ¿sí? Entonces falta de una definición realmente. ¿Cómo vamos a recomendarle a esas personas eliminar ciertos alimentos de su dieta? El tercer ejemplo es respecto a la inequidad. Aquí que en la institución estamos trabajando con la quíntuple meta de la equidad y le estamos dando, dependiendo del tipo de aseguramiento del paciente, a unos pacientes les damos frutas, a otros pacientes no les damos frutas, ¿sí? O sea, y eso tiene que ver con la parte económica y hay una discriminación grande cuando los pacientes que no pertenecen a medicina prepagada no se les brinda fruta, sino solo cuando los nutricionistas intervenimos y le ponemos en su plan de alimentación fruta, pero a otros pacientes a todos se les garantiza no solo la fruta, sino otros tipos de alimentos que van a incidir en el resultado clínico, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar eso como institución. Y el otro que ya sí va más allá de la institución es cuando las EPS ponen tantas trabas administrativas para entregar el suplemento nutricional a nuestros pacientes, que ustedes saben que eso es del pan de día a día, que por más que ellos asisten a nuestra consulta, formulamos los suplementos y de ahí para allá hay una gran dificultad para que ellos obtengan ese elemento. Y también quería ponerles un ejemplo de algo que está haciendo la institución, digámoslo así, al otro lado para favorecer el derecho a la alimentación y es del programa de responsabilidad social Alimentando Esperanzas, que estamos tratando de llevarle alimentos a las comunidades que tienen mayor presencia de desnutrición para tratar de combatir el hambre. Eso era como lo que quería traer a colación a este evento. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Frank Carrera, soy nutricionista, coordinador del Servicio de Nutrición Clínica.
Y bueno, todas estas cosas que hemos compartido, de estos lunares, de estos puntos grises, fue lo que motivó justamente al desarrollo de este evento. Yo me voy a referir a una pregunta que hicieron de cómo los nutricionistas gestionamos las emociones al momento de dirimir tensiones. Duele. Duele porque muchas veces nuestra formación nos lleva a un sesgo, es decir, desde el nombre mismo la profesión es nutricionista y desprendernos de las terapias nutricionales es retador muchas veces. Inclusive hay otro escenario en que el paciente no está en una final de vida, pero no acepta la terapia nutricional invasiva y nos cuesta aceptar eso y eso nos genera unos sentimientos de disconfort. El vínculo terapéutico con los pacientes se puede distorsionar un poco porque valoramos al paciente como un rebelde, como un terco, como una persona con capacidad disminuida para decidir por sí mismo. Hay personas que he conocido que tener una sonda instalada distorsiona su imagen, es decir, no se reconocen en el espejo como tal por el hecho de tener una sonda en la nariz o tener un acceso permanente en la gastrostomía. Es lo que la literatura ha llamado la tolerancia psicológica a la terapia nutricional. Y a los nutricionistas nos cuesta eso. Entre los diferentes colegas que he conocido durante mi vida profesional, como asistencial y como coordinador, de las situaciones que más nos cuesta es aceptar la autonomía de que el paciente diga no quiero. No de que no me dé más, sino que no quiero. Y la verdad no es infrecuente que los pacientes no se les consulte, no es un problema, digamos, altamente prevalente en la institución porque hemos aprendido, hemos tenido lecciones aprendidas que nos ha llevado a mejorar la comunicación con los pacientes y sus familiares. Tenemos mecanismos para poder explicarle al paciente por qué esa terapia y tratamos de vincularlo en la mayoría de las situaciones en que se puede, en que el paciente tiene capacidad para poder responder por sí mismo de qué piensa la terapia nutricional. Sobre el otro punto, el doctor Aldana mencionaba un punto muy importante, la inseguridad alimentaria arrastra una gran carga de enfermedad persistente a cuando el paciente ingresa al hospital, es decir que hay un subconjunto, el doctor mencionaba una prevalencia del 30%, y muy probablemente las personas con enfermedades crónicas tienen unas tasas de inseguridad alimentaria más elevadas, porque las enfermedades crónicas distorsionan la economía del hogar o disminuyen la capacidad de generar ingresos para la alimentación. En ese orden de ideas, en la institución nosotros tenemos unas maneras para que los pacientes tengan una alimentación apropiada. Afortunadamente, dentro de las restricciones del sistema de salud y toda esa burocracia, existen las maneras en que los pacientes desde un primer momento tengan acceso a una alimentación convencional con todos los grupos de alimentos, independiente del grupo de aseguramiento. Eso es algo que hemos ido perfeccionando en el tiempo, es decir, la identificación de las necesidades nutricionales y las preferencias alimentarias de los pacientes cada vez es más posible de materializarla, pero eso no quiere decir de que no haya camino para seguir transitando. Y esto es una problemática del mundo. La percepción de que el hospital no es un hotel, sino que hay que comer lo que haya, es también supremamente desafiante. Nosotros estamos en el suroccidente colombiano, donde hay mucha diversidad étnica, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, que sus hábitos de alimentación son muy distintos a los que vivimos en la urbanidad. De tal manera que el proceso mismo, no hablo de la nutrición artificial como tal, porque generalmente los ojos se nos va hacia allá, pero la alimentación convencional, los alimentos, su capacidad terapéutica es en muchos escenarios mayor, pero la posibilidad de replicar una alimentación convencional a la preferencia, a los gustos, a las creencias de las personas, es un debate que casi nunca se comenta porque las guías de práctica clínica no te hablan sobre alimentos. Te hablan generalmente sobre a qué pacientes entregar la nutrición enteral, cuándo no entregarla. Pero esa es una etapa posterior del cuidado nutricional. La mayoría de nuestros pacientes, el punto de entrada a los cuidados que ofrecemos nosotros es el platico de comida que le llega al desayuno, al almuerzo, a la cena. Y probablemente hay un imaginario a veces un poco injusto de que la comida del hospital es horrorosa. Probablemente en su experiencia como cuidadores o como pacientes han tenido contacto con esa realidad. Y ese creo yo que es un gap
es una brecha de que los ojos siempre se nos va hacia lo artificial, pero el derecho a alimentación creo que hay que verlo desde la forma más básica de alimentarnos, que son los alimentos reales. Esa es una de las reflexiones que quería compartirles. Bueno, al hablar de la nutrición como un derecho humano, como les mencionaba, pues nos visibiliza y sobre todo genera que sea el Estado el que también genere pues políticas de salud pública, ¿cierto?, donde garantice estas buenas prácticas nutricionales. ¿Qué limitaciones a veces veo, pues como mencionaba el compañero, qué limitaciones de pronto tenemos a nivel intrahospitalario, pues que ya son políticas nacionales, pero que obviamente nos afectan, es por ejemplo los registros INVIMA? Entonces, en pediatría tenemos muy pocas fórmulas infantiles, pues no tantas como lo que hay en adultos, y ellas siempre van a estar bajo un registro INVIMA que les da como que se pueden usar en estas indicaciones, pero sabemos que esas fórmulas pueden servir para otras, o sea, pueden ser mucho más amplias, pero al decirse como que solamente en estas, entonces muchas veces las EPS nos limitan a que lo usemos en esas indicaciones, y obviamente esto va a desproteger a una población que puede ser que no esté en el papel, pero que también desde el punto de vista clínico cumplan, o sea, lo necesiten. Entonces eso es algo que es importante cuando hablamos esto de que, bueno, es fomentar este soporte nutricional como desde el punto de vista de los derechos humanos, y obviamente decirle que estas políticas de salud pues nos mejoren estas situaciones. Bueno, y otro punto importante que hablaba el compañero, que es totalmente aparte, pero pues me parece de pronto importante comentarlo, es en cuanto a la educación. Obviamente la alimentación, la nutrición pues es algo tan básico que genera todo tipo de personas, influencers, en redes, que generan una gran cantidad de dietas que obviamente no son adecuadas, pero pienso que es la educación como nosotros, que como profesionales de la salud, es que generemos pues que bueno, realmente esto no tiene evidencia. En pediatría la mayoría de las dietas pues no tienen evidentemente ninguna evidencia, desde la dieta astringente para diarrea ya no la usamos, la dieta FODMAPs, por ejemplo, para intestino irritable tampoco se usa, de pronto en algunos casos muy específicos en adolescentes. Es muy común que, por ejemplo, veamos que a las madres lactantes que están con recién nacidos por alguna, no sé, intolerancia o alguna alergia, se hagan unas restricciones muy amplias en la alimentación de estas madres lactando, eso tampoco se utiliza. Entonces yo creo que es la educación, y especialmente de ustedes los nutricionistas, pues que nos colaboren en este tema. Yo quería también nuevamente insistir en lo que es educación, información, investigación, ¿sí? Y a todo nivel, porque, por ejemplo, los niños y niñas no vienen solos, vienen con la mamá, generalmente, a veces con los dos padres. Entonces, esa sensibilidad de que está el cuidador allí, y en este tipo de instituciones donde tenemos pacientes de muchas áreas geográficas, no solamente de Cali, inclusive dentro de Cali, con una valor adquisitivo muy poco, sensibilizarse, hombre, esa mamá comió, no comió, ¿sí? Como derecho a la alimentación. Yo sé que de pronto institucionalmente no tengan la responsabilidad de nutrir a la madre, pero sí hay mucho apoyo aquí en la clínica, por lo menos en recién nacidos. Nosotros estamos pendientes de esa mamá, de dónde viene, ha comido, no ha comido, venga a trabajo social para que le dé un apoyo. La otra parte desde la educación es no estigmatizar, por lo que decían ahora, porque el tipo de régimen nutricional es tan diverso. Por ejemplo, es muy frecuente estigmatizar a los vegetarianos, a los veganos, y yo creo que tienen su derecho, ¿sí? Entonces, es parte del desconocimiento. Normatividad, hay muchos instrumentos normativos, tanto a nivel internacional como nacional. ¿Qué falta? Uno, conocimiento de la población normalita de todos nosotros, y no los conocemos, aplicarlos, ¿sí? Y qué tanta adherencia hay a los tratados internacionales. Y Colombia se adhirió desde el 90 al Tratado de Derechos
de los niños que tanto los aplicamos, ¿sí? O a los derechos humanos que son desde 1948. Entonces, hay normatividad, seguimos haciendo algunas declaraciones que no son vinculantes. Desde el año 81 tenemos el Código Internacional de Comercialización de los Océanos de la Leche Materna, no se aplica. Entonces, ¿qué tantos de los que trabajamos en salud y que deberíamos conocer eso, y sobre todo la población general, conoce esos instrumentos normativos que los hay y cómo hacerlos valer? Bueno, muy bien, vamos cerrando entonces. Yo les agradezco a todos la participación. Me quedaba una pregunta en el tintero que Frank trae a colación, que tiene que ver con las diferencias culturales, las diferencias religiosas y cómo impactan en la decisión de iniciar o no, o suspender o no el suplemento nutricional, y qué experiencias han tenido. Pero pues se nos acaba el tiempo. La idea es que en el evento que les mencionaba del 24 de agosto sobre humildad cultural, precisamente abordemos más sobre cómo estas diferencias culturales, religiosas, sociales se ven reflejadas en nuestro quehacer y cómo podemos adaptarnos mejor como institución, como profesionales de la salud, para brindar un cuidado más centrado en el paciente en estos aspectos. Y bueno, quiero agradecerles a todos la participación. El Centro de Bioética, desde la Subdirección de Educación, precisamente para educar a la población sobre estos temas, está abierto a generar estos espacios, y agradecemos el interés del Grupo de Soporte Nutricional en buscarnos para generar esta discusión, y estaremos abiertos a que otros grupos disciplinarios nos busquen dentro de la Fundación para seguir generando estas reflexiones. Muchas gracias a todos por la participación y espero que les vaya muy bien. Gracias.